Muy buenas a todos y bienvenidos a este formato nuevo que se nos ha ocurrido. Buenas noches, Óscar. Buenas noches. Bueno, pues vamos a hacer el primero de espero que muchos vídeos. Ya sé que a vosotros os gustan mucho las comparativas, así que dentro cabecera y empezamos. Pues estamos aquí en un versus LG OLED G5 versus Samsung S95F. Y bueno, antes de empezar con la comparativa, que nos vamos a basar en las notas y testeos de Recins, ¿quieres hacer algún apunte antes de empezar, Óscar? Bueno, yo creo que es un versus esperado porque son las dos, para mí, una de las dos grandes marcas, ¿no?, que han apostado todo y son las dos coreanas que se merecen estar en esta lucha, ¿no? Sí, curiosamente las dos coreanas, ahí está, ¿eh? Sí. Pues fíjate que te voy a decir una cosa. Creo que está mucho más reñida una pelea coreana que una pelea japonesa actualmente, ¿eh? Sí, correcto. Y ahí lo dejo. Es que no sé si merece ni siquiera hacer la pena, o sea, ni siquiera si merece la pena hacer esa comparativa, ¿no? En la que ya os estáis imaginando a cuál me refiero. Vale, pues directamente, si quieres pasamos a los análisis de Recins y los vamos comentando. Vamos punto por punto, intentaremos que no sea un vídeo muy extenso, vamos a ir los apartados importantes y vamos a ir mencionando las cositas que nos llaman la atención, en qué destaca una un poco más que otra, porque ya veremos que aunque tienen tecnologías de panel distintas, hay que recordarlo, LG ha apostado por el nuevo Tandem, que es este que lleva los 4 stacks, que uno de ellos es FOLED, historias de estas ya lo hemos explicado en otros vídeos. Y Samsung sigue apostando por su QD OLED de su píxel azul con el resto de los colores por Quantum Dots y que ha pasado en vez de tener 3 capas a tener 5, ¿vale? O sea, para que tengamos claro que son dos tecnologías de panel distintas, aunque ya veréis que muchas cosas están muy próximas y bueno, muy parejas. Así que vamos allá y bueno, empezamos con el análisis, ¿no? Ya ponemos aquí, a la izquierda, a un lado tenemos LG OLED G5 y al otro lado tenemos Samsung S95F. Y bueno, si empezamos por el primer apartado, lo único que nos puede llamar la atención son el acabado de la pantalla y que una tiene Dolby Vision y la otra no, básicamente, ¿no? Y la otra no, efectivamente. Pero en refresco de panel tienen el mismo. Y bueno, vemos que uno tiene el acabado más... El acabado de la pantalla es distinto, uno es el glossy y el otro es en mate, hay que recordarlo. Pero bueno, el resto ya sabemos, son dos tecnologías distintas y con el mismo refresco de panel. Vale, pues vamos a ir continuando y vamos directamente a las notas. En uso mixto vemos que gana por un poquito, por una décima, la G5 frente a la Samsung. Estamos hablando de una décima en uso mixto, que es, digamos, el cálculo medio si contáramos todo, teniendo en cuenta todos los apartados, aunque si desgranamos apartados por apartado, o sea, apartado por apartado, veremos que habrá cosas en las que destaca una un poquito más que la otra, aunque, como hemos dicho, son cosas mínimas. Bueno, sí. En cine vemos que están técnicamente empatadas. En habitación luminosa están técnicamente empatadas, aunque una es mate y la otra es brillo, ¿no? En deportes están empatadas también. En videojuegos saca un poquito de pecho la Samsung frente a la LG. En brillo la LG frente a la Samsung. Y bueno, no sé. Y en el resto, en color, un poquito más, ¿no? La Samsung. La Samsung. Sí, correcto. Por el tema del panel QD OLED, que tiene un poquito más de color. Y bueno, ¿y qué más tenemos por aquí? El procesamiento. En procesamiento. Aquí vemos que LG es un poco mejor, pero no pensemos que Samsung lo hace tan mal, ¿eh?
No. Sí es verdad que hay diferencias, pero no son tan notables. Correcto. A ver, yo creo que ha mejorado mucho del año pasado a ahora el procesador de Samsung. Se nota porque ha recortado distancias, aunque LG sigue haciéndolo mejor con su Alpha 11. Y bueno, en los inputs está por encima la Samsung, o sea, es más rápida la Samsung. Sí, más rápido el panel de Samsung. Sí. Vale, y bueno, empezamos con el brillo. Brillo en HDR. Vemos que también saca un poquito de pecho la LG frente a Samsung, ¿no? Estamos hablando de décimas siempre. Y bueno, exacto. Aquí vemos un par de ejemplos que los podéis ver. Y aquí si quieres ya, y te dejo a ti, porque así no hablo yo tanto, repasamos un poquito los nits. Ya veis, ahí lo tenéis, por suerte, como he puesto arriba el enunciado, veis a qué corresponde cada brillo en cada porcentaje. Así que bueno, tú dirás. Bueno, aquí cabe destacar, LG tiene un pico al 2% de 2416 nits contra Samsung 2116 nits. Esto al final, si tuviéramos que ver un televisor el uno al lado del otro, estamos hablando de, bueno, que la diferencia tampoco es lineal en nits, ¿no? Sí que hay sobre números una diferencia notable, pero a la hora de la verdad no es complicado, ¿no?, apreciar. Después tenemos al 10%, 2446 por parte del LG, 2446 nits, y por parte de Samsung 2127 nits al 10%. ¿Vale? Cabe mencionar que estamos hablando ahora mismo de los picos. Lo digo porque a veces hay gente que luego nos escucha en formato podcast. Ahora mismo los picos. Luego pasaremos a las ventanas sostenidas. Exacto. Ventana de pico al 25%. LG tiene 1097 nits, alcanza 1097, y Samsung 1054 nits. Después tenemos al 50% de pantalla de ventana, 711 nits por parte de LG y 625 nits por parte de Samsung. Y después en un 100% prácticamente están igualadas. LG son 400 nits a pantalla completa y Samsung 402 nits a pantalla completa. Vale, y ahora es cuando ponemos el punto y aparte y hablamos de la ventana sostenida, que aquí es donde entraríamos en la línea, empezaríamos a pasar a terreno pantanoso, ¿no? Por el tema de que quizá LG aquí se le ha jugado un poco, dando tanto brillo en ventana sostenida, que no sabemos esto de cara a futuro si puede aportar o no algún quemado, porque ya veremos que aquí sí que LG está muy por encima de la Samsung en lo que es el ASBL, o sea que tiene mucho menos ASBL LG frente a Samsung, con lo cual mantiene durante mucho más tiempo los nits en los distintos porcentajes, como vas a decir a continuación. Exacto. Ventana sostenida al 2%. Hablamos de que LG tiene 2412 nits contra Samsung, que tiene 1417 nits. En ventana sostenida al 10%, LG son 2401 nits contra Samsung 1037 nits. Ventana sostenida a 1060 nits, LG, y Samsung a 678 nits. Que hay una bajada considerable. Es que estamos hablando que es que en algunos casos son más de 1000 nits de diferencia. O sea, hasta 1200 nits de diferencia que puede haber de lo que es una ventana sostenida de LG a Samsung, frente a Samsung. Y bueno, ya cuando nos vamos a porcentajes del 25, aquí canta mucho, ¿no? Porque son 1060 frente a 678. Luego sigue repasando y luego te preguntaré tu opinión. ¿Qué opinas de esto? Bueno, ventana sostenida al 50% de LG, 710 nits contra Samsung 478 nits. Y ventana al 100% en sostenido, hablamos de que LG tiene 397 nits contra Samsung 395 nits. Aquí, curiosamente, la ventana sostenida al 100% sí que Samsung mantiene nivel de brillo óptimo. Es curioso, ¿no? Ahí lo único que me da a entender a mí, que los dos paneles rinden prácticamente lo mismo. Porque cuando hemos hablado de picos estaban igual,
muy parecidas, no estaban igual, pero muy parecidas. Y cuando vamos al 100% en sostenido, están muy parecidas también. O sea que al final es un panel que prácticamente yo creo que rendirá más o menos lo mismo. Lo que pasa que LG parece que se la ha jugado un poco más. Y bueno, ya veremos ¿qué piensas tú de esto? ¿Cómo puede salir la LG en la jugada? Esto le puede salir, yo lo he dicho muchas veces, o sea, para mí estos dos modelos, para mí, es un empate técnico. Yo siempre lo he dicho y me mantendré, no cambiar mi opinión, ¿no? Pero sí que es verdad que LG aquí se la juega más, ¿no? No sé si es por el material OLED que están presentando, que según dicen parece ser que es un material, bueno, que resiste más. Esto al final nos lo va a decir el tiempo. O sea, si hay algún quemado o hay algo que salga mal en contra del LG, al final, bueno, saldrán reportes y veremos si efectivamente es así. De hecho, creo recordar que ha habido una actualización que parece ser que el pico de ventana, hablo del pico sobre todo en la parte que no es de 65, ¿no? En vívido, parece ser que lo han recortado, ¿no? Después, cuando pones HDR en D65, en modo Filmmaker, vuelve a su posición normal de nits, por lo que he podido averiguar, ¿no? No en todos los casos, parece ser que hay algunas actualizaciones que afectan de una manera distinta a unos televisores que a otros, no sabemos por qué, pero bueno, el caso es que han recortado algo, ¿no? De nits. Veremos si todo esto al final se traduce en algo más serio, si es un tema de brillo. Vale, Óscar, veremos qué pasa, ¿no? Mira, ya que estamos haciendo un vídeo sobre este tema y que los directos sí que es verdad que no los ve todo el mundo, y esto lo comentaste en un directo, respecto al tema de las actualizaciones, si eran ciertas que habían capado tanto la G5 y tal, quiero que expliques un poquito que estuviste hablando con un calibrador profesional con el que estuviste intercambiando mensajes. Sí, y que, bueno, te aclaró ciertas dudas. Quiero que las expongas, si puede ser. Sí, claro, estuve hablando con él porque yo también me parecía extraño, ¿no? Sí que es verdad que en el foro de AV Forums, perdón, parece ser que habían usuarios que reportaban después de la actualización, reportaban que para ellos la sensación, bueno, no son calibradores, pero al final cuando tú actualizas la tele y pones en modo Filmmaker, notas más o menos si el brillo baja o no. Habían usuarios que sí, habían otros usuarios que no, entonces esto lleva un poco a confusión. Y yo personalmente, bueno, como soy suscriptor del canal este alemán, directamente le pasé un mensaje y a ver si me contestaba, y me dijo que, bueno, que en su caso sí que era verdad que habían bajado el pico de brillo en modos incorrectos, pero que en modo Filmmaker seguía con el mismo brillo, que no, de hecho él había tomado medidas, y si inicialmente la LG en D65 había medido sobre 2500 nits, había bajado a lo mejor 10 o 20 nits, o sea, nada, ¿no? Entonces, no sé, la sensación de que al final puedan recortar algo de nits en brillos extremos y que sean incorrectos, yo creo que más es una opinión personal, que tiene que ver con el tema de los problemas que tienen con el HDR, que al ser un panel nuevo están mirando cómo solucionar, ¿no? Porque al final no acaba ni el Dolby Vision ni el HDR lo acaban de gestionar correctamente, ¿no? Se basan, por decirlo de alguna manera, en una comparativa con la G4, y parece ser que el nivel de negro todavía no está del todo bien, ¿no? Está sobreexpuesto, ¿no? Y entonces yo creo que están con las actualizaciones ahí mirando si es un problema del panel, si es un problema de tener el brillo demasiado elevado. No, yo no lo achaco tanto como a un problema de brillo del propio televisor, sino es más que buscar una solución en lo que se refiere a ese levantamiento del negro, ¿no? Vale, mira, si quieres es que vamos a ir rescatando temas que me parecen muy interesantes, porque este vídeo también puede servir de aclaratorio, ya que lo hemos hecho después de un análisis que hicimos también de la G5, donde en aquel análisis sacaba una mala nota en HDR porque había una serie de problemas que se supone que justo a la semana nosotros de hacer el vídeo aproximadamente se lanzó una actualización que lo solucionaba.
Lo cierto es que después de hablar contigo en modo por foro interno, que hemos hablado entre nosotros, y por lo que tú has podido contrastar y la información, no se ha conseguido solucionar del todo. Hay algo del algoritmo del HDR que la G5 no lo acaba de hacer bien. No lo acaba de hacer bien y no encuentra la manera de solucionarlo. Ese sería el único fallo, ¿no?, que tú a día de hoy le encontrarías a la G5, que hay un problema con el HDR que, si quieres, si nos puedes así explicar lo más rápido o simplificar lo más exactamente qué es lo que les queda por pulir. ¿Nivel de negros? ¿Es eso? Sí, hay un levantamiento del negro, ¿no? Hay un levantamiento del negro que no logran, depende de qué escenas, pues al final se ve como lavado, ¿no? Depende de qué situaciones, qué películas, cuando debería tocar el negro que corresponde, en el caso de la G5 queda un poco más levantado, ¿no? Y parece ser que eso en algunas escenas, no en todas, crea también un poco de posterización, o sea, tienen ahí una mezcla que no acaban de solucionar, ¿no? La posterización no siempre, ¿vale? No se da siempre. Entonces, en algunas escenas sale y son cosas que yo creo que es un tema de hasta que no den con la clave de ello, no van a terminar de solucionar. Vale. O sea, creo que es un problema de panel que es nuevo, ¿no? Entonces... Pero la pregunta está en el aire. O sea, vamos a ver, ¿es un tema del panel porque es así y aún tienen que pulir el panel físicamente? O sea, ¿hay algo que... o es un tema de software que aún el algoritmo no se ha hecho con el panel? Yo creo que es un tema de software. Y te diré por qué. Porque ese problema, por ejemplo, la Panasonic, que ya han estado haciendo pruebas, no lo tiene. Vale, pues ya está. Duda solucionada. No, es que esto está bien porque hay que despejar ciertas dudas, que estamos hablando de dos televisores buenísimos que están prácticamente, como tú has dicho, en un empate técnico, pero que la G5 tiene cositas por pulir y que todo lo que se ha dicho pues quizá es un poco exagerado. Sí que es cierto de que el problema del HDR se puede decir que se ha pulido a un 80% aproximadamente de cuando salió, que estaba muy mal. De hecho, en RCins le daban mala nota al HDR y luego la rectificaron y le mejoraron la nota tras la última actualización, pero aún sigue generando algún levantamiento de negro y algún problema de posterización. Y según tú, y por la lógica que me explicas, que tiene toda, vamos, es lo más lógico del mundo, porque si la Panasonic, el nuevo panel, no lo hace y la LG no lo hace. Y es que fíjate lo que te digo, y esto da a pensar en lo que en el tema de los procesadores con los paneles nuevos. Esto es un Alpha 11, que es el mismo procesador, un poquito mejorado que el que llevaba la G4, porque es un Alpha 11 de segunda generación. Estamos viendo que cuando cambiamos de tecnología de panel y no cambiamos el procesador, hay problemas. Y te voy a dar dos ejemplos. El primero es el de la Sony Bravia 8 MK2, que con el mismo procesador hemos visto que cambiando el panel rinde con un panel superior al de la A95L, con los mismos componentes, en algunas cosas da rendimientos inferiores. Y luego ves que Samsung, por ejemplo, por contra, sí que ha habido un cambio de procesador respecto a la D frente a la F. Entonces yo creo que cada vez que hacen un cambio de panel tiene que haber un cambio de procesador, no solo un lavado de cara del procesador. Yo creo que ese procesador, y es mi teoría, está pensado y parido para la G4, que es un panel White OLED con MLA, y esto es un panel Tandem RGB. Bueno, lo que sea, y ya me pierdo, pero ya me has entendido. Sí, no está bien dicho, es un tándem. Es un tándem de estos. Entonces, yo creo que el tema está en el procesador, que a lo mejor no acaba de... Puede ser. Y hay que reconocer una cosa de los japoneses contra los coreanos. Los japoneses, siempre que sacan un producto, no digo que esté pulido 100%, pero se aseguran de que la primera versión que saque, sean en cuanto a calidad de imagen y temas de negros y tal, salga lo más... ya no hablamos de temas de color, sino temas de presentación del producto, que salga con una imagen con los menos problemas posibles, ¿no? Tanto Panasonic como Sony en ese sentido siempre han sido, bueno, más perfeccionistas. Sí. A Samsung y a LG en ese sentido
esos filtros no los acaban de... Sí, muchas cosas se han solucionado a mitad de temporada, ¿no? Es que es así, porque es verdad que la G3 tardó mucho en solucionarse muchos problemas casi al final de su trayectoria, y la G4 ya salió con esos problemas solucionados, y ya tenemos la G5. El tema de los flashes de la C9 también pasó lo mismo, casi al final de la temporada lo solucionaron, o sea que... Vale. Bueno, pues si quieres continuamos, que al final no nos damos cuenta, queremos hacer un poco ligero, pero la verdad es que salen temas interesantes que debatir y va bien que los saquemos aquí, porque también nos sirve pues para matizar todas esas cosillas que se nos escaparon cuando hicimos en su día el análisis, ¿no?, de cada modelo. ¿Vale? Es una actualización. Esto es una actualización de la LG y de la Samsung que en su día presentamos, y ahora, bueno, aprovechamos este versus para comentar. Vale. Pues continuamos con los brillos en HDR. Vemos que están empatadas técnicamente. Por ejemplo, en HDR, en modo juego, son dos televisores que lo hacen muy bien, lo hacen estupendamente bien. Sí, aquí tenemos en HDR los picos y los nits. Y vemos que están donde canta más es en la sostenida, que vemos que baja a la mitad la Samsung. Pero lo que es en los picos es curioso, porque la Samsung incluso hay picos que los hace más altos. Hay picos que los hace más altos, sí. Es que es curioso, en los picos vemos que el panel de Samsung puede ser incluso superior que el de la G5. Y en los sostenidos... Claro. Es que es curioso esta. Bueno, yo creo que Samsung, o sea, este panel... Ojalá, a lo mejor me equivoco, pero seguro que saldrá algún truco, porque este panel sí le puede sacar mucho más jugo. Y yo creo que aquí Samsung, a pesar de que sí que le está sacando jugo, este panel en ciertos picos de ventana lo reduce más de lo que yo creo que este panel podría dar. Incluso a lo mejor sale algún truco en el futuro, ¿no?, que podamos explotar más el QDL. ¿No? Es que, Oscar, fíjate, la LG, la G5... en sostenida al 10%, 2066 nits frente a 1011 de la Samsung. Sí. Es que estamos hablando que es menos de la mitad en sostenido. Claro. Es una barbaridad, pero en cambio sí. Que cuando nos acercamos a la ventana completa, o sea, los picos son prácticamente iguales, y en este caso superiores. Superiores por parte de Samsung, ¿no? Sí. Hablamos de 390 nits en pico del 100% por parte del LG contra 409 nits de Samsung. Cuidado, Sí, no, es que me parece una locura. Si nos vamos a los picos, saca pecho Samsung. Prácticamente en todas. En el 2, en el 10, en el 25, en el 50 y en el 100. Está por encima. Si nos vamos a sostenido, es cuando la G5 duplica prácticamente en todo. Menos en la ventana sostenida al 100%, que ahí es donde Samsung se mantiene por encima de LG. Es que lo de LG es una barbaridad, porque además yo he visto por parte de este calibrador alemán, saca una gráfica donde la LG tranquilamente está 2 minutos y medio hasta que no hace una caída más abundante. Es decir, puede estar entre 2000, 2100, 2200 y después puede bajar a 2000 o por debajo un poquito de 2000 durante 2 minutos. Cuidado, eso es mucho. Hablamos de una temperatura, o sea, una diferencia de temperatura de casi 10 grados entre un televisor y otro. Claro, eso al final, a ver, contra más brillo, más calor, es inevitable. Sí, y eso ya le tenemos que decir que de por sí los paneles QD-OLED se calientan menos que los White OLED, o bueno, aunque no sé exactamente estos cómo catalogarlos, pero aún siguen siendo paneles más complejos que los QD-OLED, porque el QD-OLED solo tiene un subpíxel, encima tiene más capas y todo tira de Quantum Dots. Es un panel que rinde, que se ha demostrado que se calienta menos los paneles QD-OLED frente a los paneles de LG. Y si encima tienen una SBL, o sea, un recorte de brillo sostenido más duro, claro, es más difícil sobre el papel, que ya veremos si es verdad o no, es más difícil quemar un QD-OLED de Samsung que un LG. Aunque LG tiene que tenerlo muy claro para hacer esos sostenidos doblando los nits de la Samsung. Es que me parece una locura. Sí, es una locura. Veremos dónde acaba todo esto, ¿no? Al final. Sí, a ver, de aquí a un año lo veremos. Eso es así. Sí.
sí, lo veremos, efectivamente. De aquí a un año podremos ver a ver dónde acaba todo esto. Vale. Pasamos a brillo SDR. Aquí tenemos en brillo SDR más de lo mismo, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, el problema es en el sostenido, porque fíjate que prácticamente en el pico de ventana, al final hablamos de Samsung, por ejemplo, de LG que hace al 2% tiene 1040 nits, contra Samsung son 1054, ¿no? Después te vas al 10% y hablamos que son 1002 nits contra 1057 por parte de Samsung, ¿no? Al final, bueno, aquí más o menos, pero si llegas al pico sostenido, pues claro, ahí empiezan las cosas a variar, ¿no? Bueno, curiosamente al 2%, es que son cifras que te vuelven un poco loco, ¿eh? Porque al 2% tiene más en sostenido la Samsung. Bueno, es que en SDR están muy parejas, quizá al 50% y al 25% es donde más saca LG y al 100%. Que aquí es verdad que al 100% Samsung es más conservadora y se queda en 379 frente a 471 al 100% sostenido de LG, que es una locura, que roza los 500 nits al 100% sostenido el panel de LG. Es que es una barbaridad esto. O sea, bueno, ya veremos cómo les sale la jugada, ¿no? A ver, yo estoy deseando ver, pues, como yo no me voy a comprar ninguna tele de momento, porque estoy contento con la que tengo, vamos a ver la evolución de estos paneles tándem, a ver qué duros son, porque de aquí a un año seguro que si esto da posibilidad de quemarse, se quemarán. Y si no hay posibilidad de quemarse, no se quemará, porque siempre habrá alguien que hará alguna barbaridad con el televisor, que con esta cantidad de brillo, si es susceptible de quemado, se quemará. Y si no lo es, pues no. Es que yo creo que más claro imposible. O sea, ahí lo veremos. Bueno, contraste. Aquí no hay nada que decir, ¿no? Dos paneles... No, dos paneles que son de contraste 10. O sea, infinito. Son magníficos. Aquí tampoco hay nada que hablar. Precisión de la zona, tampoco hay nada que hablar. Estamos hablando de 8 millones de píxeles que se apagan y se encienden de manera independiente y autoiluminados. O sea, exacto, autoemisivos, quiero decir. Aquí no hay nada que comentar. En la tecnología OLED aquí no hay misterio. O sea, nunca va a haber problema. No va a haber local dimming, no hay nada de estas historias. Aquí el píxel que se apaga se tiene que apagar, ¿no? Y ya está. O sea, no hay más. Vale. Tampoco, aquí no hay nada que decir. Es que toda esta parte, contraste y tal, es tontería abordarlo. Uniformidad de negro también. Todo esto, estamos hablando de paneles OLED, diferentes tecnologías, pero los dos son OLED. Y aquí no va a haber. Y donde sí vamos a ver una diferencia es en el volumen de color a favor de Samsung, ¿no? Ahí sí que... Bueno, aquí en volumen de color de SDR, en P3, en DCI P3... Ostras, es verdad. Es verdad. Sí. Le dan un poquito más a... Pues explícame esto. ¿Cómo es posible este suceso? Bueno, yo aquí lo achaco un poco más al brillo, ¿no? Al brillo, a ver, al brillo y al tenerlos... Es que los 4 stacks que tiene LG este año han cambiado mucho lo que es el panorama, ¿no? Después sí que te vas al DCI P3. Bueno, pero vamos a decirlo, en DCI P3 la LG tiene un 99,80, o sea, como 80, frente a 98,72 de la QD OLED, que es que en teoría el panel QD OLED tiene más cobertura de color, pero en el caso del DCI P3 no es así. Saca un poquito más de pecho LG. Que esto al final no es nada, porque no es nada. Aquí es donde sí, ¿no? Revisiones y es muy complicado decir cuál de los dos brilla. O sea, tiene en ciertas situaciones puedes decir, pues me parece que aquel rojo o aquel naranja es un poquito más fuerte, pero al final no es prácticamente diferente. Cuando nos vamos al espacio 2020 ya la cosa cambia, ¿no? 2020 cambia, porque este es más completo, ¿vale? 2020 ya, aquí sí que en este caso Samsung, pues bueno, hace valer su panel QLED, ¿no? El sistema que tiene de RGB, ¿no? De Quantum Touch. Aquí hablamos de que LG tiene un 78,50 de cobertura contra un 79,77% de Samsung, ¿no? Que cabe recordar que nos basamos en 10.000 nits, ¿eh? Esto hay que dejarlo claro, ¿vale? Exacto. Porque si veis otras cifras por ahí que son más altas es porque se están basando en 1.000 nits.
10.000 nits, correcto. Lo recordamos siempre por si hay algún despistado que llega tarde y dice, pero no puede ser porque yo he visto por ahí que da 80 y no sé cuánto. Digo, sí, ojo, a 1000 nits. Aquí está calculado a 10.000 nits, ¿vale? El porcentaje es... ¿vale? Exacto. Al final, bueno, pues eso, lo que decimos, la cobertura de color. Sí que es verdad que Samsung, pues bueno, pues el frito que tiene es mucho mejor, es mejor, ¿no? Hay que reconocerlo. Bueno, ojito, aquí te hacen el cálculo a 1000 nits, ¿no? Aquí lo tenemos a 1000 nits, los cálculos, me parece, ¿no? Sí, aquí está hecho a 1000 nits. Claro. Puede ser. Entonces, a 10.000 nits estamos hablando de 54... Es que me parece muy bajo este porcentaje. ¿Puede ser tan bajo? Bueno, no lo sé, pero eso está basado en algo más, ¿eh? No solamente esa cobertura ITP. Bueno, no sé. Vale. Bueno, sí. Al final, contra más nits, sí que es verdad que el panel de Quantum Dots del QLED de Samsung da más distancia contra más nits, evidentemente. Aquí flojea el eje y hay que decirlo todo, ¿no? Bueno, le saca prácticamente... Es que no es exactamente este concepto, creo que es una variación, este concepto. La cobertura ITP, que creo que es la cobertura separando los colores, ¿eh? Yo creo que es la cobertura que te separan los colores hay como una separación, porque te hablan de la blanca, la roja, la verde, la azul, la cian, la magenta y la amarilla, calculados a diferentes... Por colores. Claro. Y entonces sí que te da una cobertura del 53,4% en la LG frente al 63,4% de la Samsung. Aquí, exacto. Bueno, esto ya son cositas, parámetros muy técnicos de RThings, pero quizá nos deberíamos basar, ¿no?, en este dato que es el que tenías tú, ¿no? Los 78,50 frente a los 79. 79,77 de Samsung. Vale. Es que me he liado un poco por eso, porque al ver luego aquí estos porcentajes con estas variaciones ya me he perdido. Pero yo creo que esto es eso, separándolo por colorimetría. Entonces ya es, bueno, historias de RThings. ¿Vale? Precisión de la precalibración SDR. Bueno. Vemos que aquí, en el caso del eje, es 9,1, que está, para tener un 9,1 está muy bien, pero es que Samsung lo hace mejor. Está a 9,4, ¿no? El tema de colorimetría, las dos marcas, la verdad es que se han puesto las pilas. Esto hay que reconocerlo, ¿eh? Sí, la verdad que hay que reconocer que últimamente las televisiones coreanas vienen muy bien precalibradas, ¿eh? Vienen muy bien precalibradas. Sí, muy bien. Mejor incluso que las japonesas, que eso tiene WhatsApp. Mucho decir. Para unas cosas unos y para otras cosas otras, ¿no? Y al final, cuando haces precisión del color posterior a la calibración, ¿no? Al final, bueno, pues tienes una LG que es 9,7 y una Samsung a 9,8, quedan calibradas casi a la perfección, ¿no? Pero ya que te salgan así de fábrica, o sea, ya vamos. Y la precisión del color HDR, mira, en precalibración viene incluso un poquito mejor la LG, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, es que estamos hablando de... Es un empate técnico prácticamente. Estas dos. Estamos hablando de que el HDR es a 8,2 y la Samsung, por ejemplo, es a 8,1. Esto es que son datos, pero que al final tú no notas. Poniendo una televisión al lado de la otra es complicado. Pero fíjate el detalle, que en poscalibración, en HDR le sacas más partido a la LG y en SDR, la poscalibración, le sacas más partido a la Samsung. O sea, en SDR bien calibrada... Pero eso sabes por qué es. Eso es, sobre todo, lo que influye mucho es el procesador. Claro. Igual que en la Sony es cuando el procesador y el color hace virguerías, en este caso, esa pequeña diferencia. Si la Samsung tuviera un procesador al nivel de LG, ya te digo que esa calibración al final subiría el color. Estoy segurísimo. Segurísimo. O sea, bien calibrada esta tele en HDR, como la LG tiene mejor procesador que la Samsung, le saca un poquito más de partido a un panel que a priori es inferior en colorimetría. Efectivamente. Claro. Sí. Es curioso. Sí. ¿Vale? Es curioso, pero eso es seguro. Bueno, aquí tenemos el seguimiento de la curva.
vemos que es mejor, un poquito mejor el de Samsung, ¿no? Correcto. Lo que es capaz de seguir un poquito mejor la curva. Y bueno, aquí es donde ya el procesador empieza a notarse. Aquí es donde sí se nota, ¿eh? Aquí es, o sea, el problema del procesador, que es bueno, es muy bueno el de Samsung, es cuando tiene que hacer el suavizado de baja calidad, ¿no? Cuando tienes una película con baja resolución, ¿no? Es donde ahí se ve, le cuesta más. En cambio, en este sentido, LG lo hace mejor, ¿no? De hecho, le dan una nota de 8,7 a LG y a Samsung le dan una nota de 7,3, ¿no? Final, bueno. Para que os hagáis una idea, si tenéis un lector DVD aún por casa y seguís queriendo usar esas películas, las vais a ver mejor en una LG que en una Samsung, porque el trabajo que tiene de escalado y suavizado, al ser un mejor procesador, lo hace mucho mejor, que por cierto cada vez se parece más a Sony, LG en esto, porque ya cada vez está más pareja a Sony, en todo el tema del suavizado en contenido de baja calidad. O sea que no sé cómo, pero bueno. Y bueno, aquí vamos. Pero fíjate, ahora explícame esto, porque ahora ya me he quedado loco del todo, ¿eh? Ah, no, vale. Me he equivocado. Vale, esta nota corresponde a otra cosa. La nota de arriba es la buena. Vale. Es que he visto por un momento que tenía más nota la Samsung y digo, ¿cómo? Y no, era el apartado siguiente. En nitidez de imagen a 480p sigue sacando pecho LG, lo que es escalado puro y duro. Y Samsung ha mejorado mucho, hay que decirlo, ¿eh? Sí, ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho. Yo creo que es uno de los saltos en cuanto al procesador, de los saltos más importantes que ha podido hacer, ¿vale? Sin llegar al nivel que comentamos de la LG, pero yo creo que es uno de los saltos más importantes que ha podido hacer. Actualmente, ¿qué dirías? Que está Sony y después LG muy, muy pegada, ¿no? En este apartado concreto, ¿no? Sí. Porque hemos visto que Panasonic en tema de escalado no lo hacía tan bien como la G5, según... No, lo que pasa es que Panasonic es otra historia, ¿no? Yo creo que Panasonic te da, o sea, cuando ves una película en el cine, esa sensación de cine, ¿no? Porque al final Sony es una sensación como más tridimensional, ¿no? Sí. Te impacta más tal vez porque tiene eso, pero Panasonic lo hace más una sensación como más cine, para mí, como lo más parecido al cine, ¿no? Sí, digamos que miente menos. Miente menos, exacto. Miente menos, ¿no? Entonces, es menos artificial. Claro. Entonces, yo creo que tiene muy buen procesador, pero a la hora de representarlo lo hace de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las tres, para mí, tanto LG como Panasonic y Sony, podríamos decir que están ahí en primera posición Sony, eso es evidente, pero por debajo yo pondría tanto LG como Panasonic más o menos en la misma igualdad, ¿no? Posiblemente a lo mejor en el procesamiento o a lo mejor en la nitidez sea un poco mejor en algunas situaciones LG que Panasonic. Pero bueno, eso ya lo veremos, ¿no? Bueno, si queréis ya haremos una comparativa, si os ha gustado este vídeo con la Panasonic, entre alguna de estas dos teles. También ir dejándolo en los... lo decimos ya aquí, ir dejándolo en los comentarios si queréis, pues eso, que hagamos comparativas concretas de modelos. Pasaros por nuestro canal de Telegram, Lord Dameron Chat, por favor, que ahí estamos también e intentamos ahí estamos haciendo una comunidad muy chula, que ya vamos buscando los 600 miembros, ya pasamos los 500, ahora vamos a por los 600, el momento de grabar esto. Y bueno, a ver, poco a poco cada vez somos más. Y bueno, pues si quieres pasamos al siguiente apartado, que es con el que yo me he confundido antes, que era la nota que venía aquí abajo, que aquí sí que parece que ahí es donde sale a relucir las cualidades del panel y el problema intrínseco que tiene la G5, ¿no? Que es en el tema del el degradado HDR, que vemos que es mucho más preciso el de Samsung. El de Samsung, sí, además es evidente, ¿no? Ahí ponen dos muestras del degradado y lo hace mucho mejor Samsung. Esto es innegable, ¿no? Al final le dan a LG un 8,5 contra un 9,3 de Samsung.
Ujú. Y la muestra que ponen yo creo que es evidente. Y eso que estas notas han subido. Porque yo me acuerdo cuando hicimos el primer análisis de la G5 que aquí había puntos que casi suspendía. O sea que... que lo han corregido bastante. Lo que pasa es que aún queda... Bueno, aún les queda un poquito por corregir. Exacto. En cuanto mejoren esta parte, el tema de postirización en algunas imágenes y el tema de los negros seguramente se solucionará, ¿no? Pero bueno, ahí están todavía buscando soluciones. Perfecto. Bueno, pues continuemos. Aquí vamos en la latencia, en los inputs. Bueno, es que están muy parecidas. Es que hablamos ya de... Bueno, porque, hay una cosa, déjame que te interrumpa en esto, hay una cosa que sí que es verdad que Samsung lo hace muy, muy, muy bien, que es el tema de interpolar en modo juego. Fíjate la diferencia. Aquí le pegamos el paso al eje. Que no sé quién quiere interpolar en modo juego, pero que en modo juego que sepáis que Samsung siempre tiene ese modo de aceleración que tú le puedes... Hay una opción en los juegos que trabajan con menos hercios que te permite poner una especie como de motion extraño que te da una sensación de mayor fluidez falsa, ¿vale? Parece que tiene más FPS el juego de los que en realidad tiene. Te da esa opción el televisor y lo que te hace es que te hace como una interpolación en el modo juego. Esa interpolación está mucho más pulida en Samsung porque vemos que si ponemos una imagen en 4K 60 Hz con interpolación, tiene un 23 milisegundos de latencia, que os puede parecer una barbaridad, ¿vale? Sí, pero está interpolando frente a 85 que tiene la G5. Sí. Bueno. Hay una diferencia sustancial. Bueno. Después tenemos, a ver, al final tienes a 1080-60 Hz, por ejemplo, 9,9 milisegundos de LG contra 10,3 de Samsung, ¿no? Pero en cambio te vas a 4K 120 Hz y tienes 5,3 contra 5,3, las dos están empatadas. Y después a 4K a frecuencia de actualización máxima, que serían los 165 Hz, hablamos de 4 milisegundos de LG contra 4,1 de Samsung. Esto no, al final. A ver, Óscar, esto es un empate técnico. Si es que al final estamos hablando que alguna te da una prestación más, entonces como interpolando, pues tiene mejor interpolación, que a ver quién va a usar eso realmente, poca gente, pero lo hace mejor, pero en cambio en frecuencia máxima la G5 está un poquito, una décima por entonces al final están muy parejas, son 9,9 contra 10,3, 4,4 contra 4,1, es que son en modo juego prácticamente las dos son unos televisores estupendos para jugar. O sea, yo creo que sí, no hay nada que decir al respecto. Vale. Bueno, resoluciones admitidas, aquí no hay nada más que decir porque aquí está todo igual. Aquí las dos... los dos prácticamente todo. Todas, todo, o sea, 165 Hz y compatibles con todas las resoluciones hasta 4K, o sea, y manteniendo cobertura cromática completa. 4K, 120 Hz en 444. O sea que bueno, que no hay problema. ¿Qué más se le puede pedir a un panel de estos? ¿Qué más se le puede pedir? Yo creo que está... Vale. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el modo de la certificación, LG tiene la ventaja que está certificada por Nvidia. Decían que Samsung también, aunque yo no lo he visto claro todavía, pero la certificación de Nvidia G-Sync, podemos decir que LG la tiene. Y decían que este año también la tenía Samsung, aunque aquí no lo han puesto. Pero... No lo pone, pero dice que sí, que es compatible con ella. Bueno, al principio, a ver, aunque al final la certificación yo creo que es más marketing que otra cosa, ¿no? Porque si al final el panel te funciona, ¿me entiendes? Sí, pero si no te funciona o te da algún problema. Pero sí que es cierto, y yo que tengo una LG para jugar, ya lo he comentado alguna vez, que la primera vez que conecté mi LG a mi gráfica, Nvidia, me saltó la alerta de Windows de se ha detectado un monitor G-Sync. O sea, detectó el monitor G-Sync. Y yo si me meto en el modo gaming,
en la barra gaming, me voy a opciones de juego, yo puedo activar, por un lado, puedo activar el FreeSync, el VRR, el FreeSync Premium y el G-Sync. O sea, está la activación de la casita del G-Sync. Puedo decir que la Samsung que yo tengo en el salón, que es una S90C, yo la casillita de G-Sync no la he visto. No, o sea, yo no he visto la casilla. Otra cosa es que funciona igual. O sea, quiero decir. No. Pero que tenga la pestañita, yo en la C no la he visto. En la D no sé si lo tiene o no lo tiene. En la F no sé si lo tiene o no lo tiene. Pero yo en la C no lo he visto. Al final, eso a lo mejor, pues bueno, esa diferencia, ¿no? ¿Quieres certificación? Te saco la casillita. Si no tienes certificación, no te saco, pues eso, para que cuando te salga para activar no tengas ahí el reconocimiento, ¿no? O no puedas ver que efectivamente lo tiene, ¿no? Yo todo el mundo que conozco que tiene una Samsung y ha conectado un ordenador ha dicho que con tarjeta Nvidia no tiene ningún problema de compatibilidad ni la ha dado. A lo mejor no te salta la alerta en Windows como un monitor como tal, pero es plenamente compatible el VRR. Y funciona perfectamente. O sea que... Bueno, vale, pues continuamos. No sé qué nos quedamos ya. Bueno, aquí nos vamos a unos apartados que no acabamos de entender muy bien. Nos vamos a pasar un poquito de largo, que son todos estos puntos tan técnicos de bueno, la frecuencia de actualización, un panel lo hace un poquito mejor o más rápido. Imagino que habla de los barridos, ¿no? Y estas cosas. Claro, los barridos, pero esto al final es que son cosas tan complicadas de detectar y de... ¿Me entiendes? Y yo creo que los dos televisores lo hacen muy bien. O sea, hablamos de que ese LG, por ejemplo, tiene 9,4 y Samsung tiene 9,7. A ver, lo tienes en los barridos si ves una película, como los barridos que si lo tienes en modo juego, por ejemplo, ¿no? Sí. No, aquí ya vemos que nos hablan de fotografía de persecución de 120 Hz, así el traductor no sé cómo lo... que imagino que cogen fotogramas a 120 Hz y miran lo nítidos que pueden llegar a ser. Exacto. Y bueno, vemos que... Se va viendo si hay más... O sea, si hay más nitidez o menos nitidez, ¿no? Sí, al final. Sí. Vemos que así es exactamente. Que es el tema de los barridos, cuál lo hace mejor. Parece que lo hace un poquito mejor la Samsung, ¿eh? Estamos viendo que, sí. Que lo hace un poquito mejor el tema de los barridos. Y bueno, aquí sí que podemos decir que en PS5 no vamos a notar diferencia, pero si nos vamos a Xbox sí, porque la Xbox Series X tiene modo Dolby Vision 120 Hz y Samsung, como no es compatible con Dolby Vision, no vamos a poder jugar en Dolby Vision. No sé si no lo pone por aquí, pero veis aquí en la fotografía que está la X, la casilla está tachada, en rojo, claro. Está en rojo. Sí. La única diferencia es que no vais a poder jugar en modo juego Dolby Vision a 120 ni a 60 de ninguna manera, porque Samsung no tiene Dolby Vision. O sea, es la única. ¿Y veremos el año que viene Dolby Vision con Samsung? Porque se habló de un acuerdo, ¿no? Para futuro. Sí, pero acuérdate que era en dispositivos de momento. Eran dispositivos de pantallas de tablets, coches y no sé qué rollo. A ver, yo creo que sí, pero, ¿sabes? Yo ahora ya sí, si fuera Samsung ya no lo haría. Y te diré por qué. Porque ahora que han conseguido que todas las plataformas, o prácticamente todas las plataformas de streaming, tengan HDR10 Plus, forzando por su cabezonería de no poner Dolby Vision y apostando por el HDR10 Plus, que al final tienen la cuota de mercado que tienen, que prácticamente la mitad de la cuota mundial la tiene Samsung en cuanto a ventas. Las compañías de streaming, Disney Plus, Amazon, Apple, se han visto obligadas a sacar el contenido en HDR10 Plus. Ahora sí, a leche cara, cuando por fin todo el contenido está ya en HDR10 Plus, dijera Samsung, bueno, pues ahora sí que pongo el Dolby Vision, ¿no? Exacto. Hombre, las chinas, por ejemplo, que vienen detrás, lo traen todo. Sí. Y Panasonic. Panasonic siempre lo ha tenido. Y ojo, creo que Philips también lo hacía eso. Ahora no estoy seguro, pero yo diría que Philips también tiene los dos formatos. Puede ser. O tenía los dos formatos. Sí, Panasonic sí que es un puntazo, porque yo cuando tuve la Panasonic, esto de que te pillara el primero que quisiera, o sea, el que hubiera, que estaba en HDR10 Plus, pues te saltaba el logo HDR10 Plus. Que te pillabas Dolby Vision, pues te ponía Dolby Vision. Curiosamente, lo que sí te puedo decir,
que cuando tenía los dos formatos, priorizaba el Dolby Vision. Dolby Vision, sí. Eso siempre. La Panasonic tiene los dos formatos, pero si tú pones un contenido... Si contenido... no te vas al menú a decirle que no, a mí me pasa con el Panasonic y con el 9000, ¿no? Por defecto Dolby Vision, a no ser que tú le digas que no salte o lo capes y digas no, tiene que ser. Lo que pasa es que como la televisión no tiene HGD Plus, que es la Sony 90J, solo tiene HG10, pues entonces tienes que ir a eso, o HG10 normal o a Dolby Vision, ¿no? Pero el aparato lo hace, tiene para hacer. Yo no recuerdo ahora si la Panasonic tenía una pestaña para decirle que no, pero yo recuerdo que te priorizaba siempre el Dolby Vision. Si yo ponía un contenido que tenía los dos formatos, el que cogiera el Dolby Vision, siempre. O sea, eso sí que es cierto. Y cuando tenía HDR10, pues cogía el HDR10. Pero si tenía los dos, cogía el Dolby Vision. No sé. Bueno, a lo mejor sí que la tenía, pero no, nunca encontré la pestaña. No sé. Vale, pues pasamos, si quieres, al tartamudeo, que aquí vemos que como son dos paneles muy inmediatos, están muy parecidos. Vale. Tiene un tartamudo increíble. Aquí tienes, sí. Aquí la LG, bueno, esto es al final es la tecnología que hemos hablado muchas veces del OLED, ¿no? LG tiene 4,4 de puntuación y la Samsung 4,3. Son puntuaciones muy bajas por lo que hablamos, ¿no? Fíjate que a medida que avanzamos y hacemos mejores los televisores, esta nota cada vez va bajando más y más. Porque ¿qué es lo que pasa? Son televisores con un refresco tan rápido de panel que cada vez tienen un tartamudeo más acusado y hace que el interpolador tenga que trabajar mucho más. Es que es curioso. Sí. Es curioso. Sí, porque al final hablamos que el tiempo de retención de fotogramas a 24p, hablamos de 40,8 por parte de LG y 40,9 por parte de Samsung, ¿no? Claro, es que si actualiza 165 veces por segundo el panel, cuando tú estás trabajando a 24 fotogramas por segundo, pues te retiene durante 40,8 milisegundos un fotograma. Entonces, claro, por eso tiene ese efecto tartamudeo en la imagen. Cuando vemos un paneo, que vemos la imagen que parece que va a saltos y hay que compensarlo con el interpolador. Por eso yo os digo una cosa, estos puristas. No, yo es que me gusta ver el 24p puro y duro. Mira, déjate, el 24p puro y duro en una OLED de hoy en día es infumable, porque vas a estar viendo, o sea, no, en el cine no lo vas a ver así. No hay tanto salto en el cine. O sea, el 24 puro y duro, que tú dices que es el que quieres, no es el que estás viendo. Eso es infumable lo que estás viendo, porque en una tele de ahora que tiene un refresco de 165 Hz, el 24 puro y duro sin interpolador es horrible, porque pega unos saltos la imagen, era o sea, yo no sé. Y molesta mucho, a mí me molesta. Sí. O sea, al final tienes que darle un puntito, ese puntito necesario para que vaya todo suave, ¿no? Yo te digo una cosa, ese puntito incluso a veces un poco más, porque yo sí que he notado que cuando salté de la Samsung que yo tengo, que la mía lleva a 144, ¿no? La C ya llegaba a los 144. Yo venía de la Panasonic, pero la Panasonic, fíjate lo que te voy a decir, yo siempre pensé que ese panel estaba capado a 60. La GZ estoy hablando, porque tenía una cosa curiosa, y todo el mundo que haya hecho un vídeo o un review de la Panasonic lo sabrá. Cuando yo la apuntaba con la cámara, la Panasonic hacía ese parpadeo en la imagen, cosa que no hace ninguna otra tele. Y era porque realmente yo creo que estaba bajada de hercios. O sea, aunque el panel era de 120, yo creo que cuando tú estabas en cine se capaba a 60, alguna cosa de estas, porque cuando yo lo enfocaba con la cámara, la Panasonic, yo notaba un parpadeo. ¿Tú sabes los televisores antiguos de tubo? Que veías cierto parpadeo. Pues la Panasonic tenía ese parpadeo. Cuando tú haces un review de la Panasonic, de las antiguas, tenían un parpadeo que no tenían las LG ni las Samsung. Y yo notaba que no tenía que subir tanto el interpolador para notar esa suavidad. En la Samsung ahora sí que tengo que subirle incluso un puntito más, porque el tartamudeo aún es más acusado, porque el panel es aún más rápido. O sea que bueno, son pequeños apuntes que yo dejo ahí. Y bueno, nada, aquí un 10 en interpolación. Es que todo lo que es visualización sin vibraciones es perfecto. Lo hacen muy bien. Bueno. Y el tiempo de respuesta de los dos es muy bueno. Bueno, estamos hablando que parece que trabaja un poquito mejor la rapidez la Samsung,
en lo que es los barridos, pero por lo demás, todo muy parejo, ¿eh? Todo muy parejo. Sí, sí. Y nada. Y yo creo que poquitas cosas más podemos sacar ya. Aquí vemos las fotografías congeladas a 30 fotogramas, a 60 como interpolan. O sea, interpolan muy bien. Y bueno, aquí entramos si quieres en la parte polémica, ¿no? Sí. Bueno, en las reflexiones directas, que fíjate que el panel del eje para mí está muy bien y las reflexiones directas le dan una puntuación de 8,3 y después tenemos por otro lado que el panel de Samsung le da 9,8 porque al final, bueno, sí que es verdad que ese panel hace un trabajo exquisito con la luz. Pero bueno, es un panel mate, ¿no? Y al final tiene sus inconvenientes. Para mí, el problema viene en los negros, ¿no? Pero ese panel mate, o sea, trabaja muy bien con la luz, ¿vale? Así como el del LG, lo hace mucho mejor el Q2L, pero cuando tienes la televisión de día o tienes una... depende cómo le esté dando la luz al panel de Samsung, al final, bueno, pues te crea ese negro que no acaba de ser negro, ¿no? Que es lo que a mí me tira para atrás, ¿no? De este panel. Espera, perdona, se me había quedado sin batería el ratón y me había quedado aquí que no podía continuar. Está ahí, me has visto ahí trasteando, estaba poniendo el cable de carga. Vale, mira, voy a darte fíjate, a mostrarte un pequeño detalle que es lo que yo aprecio siempre, que es contradictorio, que yo digo que incluso refleja más el panel de Samsung que el de LG y te diré por qué. Ahora es cuando me van a decir, ¿pero qué dices? Sí que es verdad que si tú coges una luz directa, como estáis viendo en pantalla, un halo de luz, tú ves el halo de luz completamente definido. Lo ves aquí, ¿no? ¿Lo ves que está completamente definido? Lo ves aquí que está completamente definido este halo de luz, ¿no? En el caso de LG. En el caso de Samsung, tú no ves el halo de luz. Pero si te fijas, hace como una especie de grisáceo porque levanta el negro alrededor. O sea, aquí solo verías el halo de luz. Que sí, que aquí lo ves definido y puede ser molesto. Pero aquí no ves el halo de luz, pero al ser tan mate el panel, levanta el negro. Levanta el negro. Entonces, ese es el tema que a mí me tira para atrás, ¿no? Entonces, al final, que dices, no quiero reflejos, pero acabo viendo un negro que no es tan negro, ¿sabes? Que acaba siendo un gris. Entonces, a mí eso es lo que me tira para atrás de este panel, ¿no? Bueno, pues vamos a ir acabando. Fíjate que aquí aumento el nivel de negro del ambiente. Ahí suspende. ¿Ves? Para los que digan que no levanta el negro, pues fíjate si no levanta el negro. Y eso que este año Samsung, este filtro lo ha mejorado comparado con el modelo del año pasado, ¿eh? Lo ha mejorado un poquito, pero lo ha mejorado. Entonces, al final, el aumento del nivel del negro ambiental, hay una diferencia para mí muy grande, ¿no? Bueno. Vale, fíjate aquí tienes un gráfico del nivel de oscuridad en habitaciones luminosas para que veáis, ¿vale? La diferencia de cómo aumenta, ¿vale? O sea, yo lo tengo claro, ¿eh? O sea, aquí hay fíjate cuando le da... Es lo que digo yo. Aquí en la LG hace efecto espejo, pero reflejar lo que refleja es esto. Es la lámpara o lo que le dé. La otra, al ser mate, pasa todo el panel a cambiar la tonalidad y a levantar el negro. Ese es el problema. Para mí, ¿eh? Bueno. Ahora, ese panel, una vez con una película o lo que sea, pues se ve estupendamente. En ángulos de visión, aquí lo que comentabas, aquí, ¿no? Sí, los ángulos de visión. Aquí el panel Q2L lo hace mejor, ¿no? No sabemos por qué. Bueno, supongo que es una nueva tecnología por parte del LG y no acaba de... Pero bueno, un 8,9 tampoco es que sea un problema, ¿no? Pero sí que es verdad que hablamos que el LG le dan un 8,9 y a Samsung un 9,9. Al final, ese punto de diferencia juega a favor de Samsung. Pero es curioso, ¿no? Que esto siempre ha sido una característica pura de los paneles OLED del LG, que tienen una cobertura de ángulo de visión increíble. Prácticamente la podías ver de canto, una tele. Y ahora, por primera vez, con la incursión de esta nueva tecnología, de este nuevo panel tándem, pues ha bajado, ¿no? Y eso, bueno, no es mucho, pero se nota, ¿no? Aquí vemos como, dependiendo los grados, va cambiando la tonalidad del color. O
sea, Eso. bueno, Sí, sí. lo tenemos claro. Y en uniformidad, pues las unidades que ha recibido Recins siguen siendo mejor uniformidad los paneles de Samsung. Dan mejor uniformidad. Siempre yo he dicho lo mismo, el panel de Samsung es menos complejo y de alguna manera eso se tiene que notar. Yo creo que se tiene que notar siempre. Y yo creo que poquitas cosas más. Ya aquí la composición de píxeles, que vemos cómo funcionan. Sí, bueno. ¿Cómo funciona? Aquí el tema del eje siempre ha sido el mismo, ¿no? Tienes el blanco, rojo. La disposición ha cambiado con respecto a otros años. Tenemos que recordarlo. Pero bueno, siempre son, digamos, unas barras, ¿no? Y en el cambio en la parte del QWL es distinto. La disposición es en forma de, digamos, de rombo, ¿no? Sí, correcto. Aquí a mí me recuerda mucho a un IPS, no, a un, sí, ¿no? O VA, o sea, algo así, ¿no? Es algo así porque es como lineal. Entonces, y aquí es como bien has dicho en forma de rombo en el caso del QWL. Del QWL, sí. Y bueno, aquí ya cada vez tampoco vamos a entrar porque esto es un tema muy subjetivo. Como dato a tener en cuenta que el puerto completo al 100% lo vas a tener la LG. En Samsung siguen capados a 40 por culpa del One Connect. O sea que realmente no lo vais a notar. Pero que sepáis que el puerto es más rápido el puerto HDMI de la G5 que el de la Samsung. Eso poquito, pero algo hay. Y bueno, lo demás todo más o menos igual, ¿no? Sí, todo demás. A ver, lo único que el tema del Wi-Fi. Sí, es verdad. Wi-Fi 5 contra el Wi-Fi 6 de la LG. Pues mira, podemos poner un punto negativo en la Samsung. Tenemos un panel, o sea, un puerto más o sea, no tan rápido. No es completo al 100% porque es de 40 en vez de 48. Y no tenemos Wi-Fi 6, cosa que en la LG sí. O sea, en LG tenemos Wi-Fi 6 y puerto completo. En Samsung no es puerto completo al 100% y no tenemos Wi-Fi 6. Tenemos Wi-Fi 5. Son las cositas así. Que si al final la conectas por el Ethernet te olvidas de todo eso, ¿no? Pero bueno, conviene decirlo. Mira, como dato, ninguna de las dos soportan DTS ya este año, pero curiosamente el Dolby Digital 7.1 LG sí, Samsung no. Es la única diferencia. Sí. Y poco más. Hay poco más. Y bueno, el Dolby Vision frente al HDR10. O sea, esa Plus. Exacto. Y bueno, aquí ya no vamos a entrar porque ya son estilos, construcciones, aquí tampoco, esto ya es muy subjetivo. Yo creo que los altavoces también son mejores los de la Samsung. Sí, yo también lo creo, sí. Sí, el tema de altavoces y construcción. Creo que me gusta, bueno, construcción quizás más sólida la LG, pero lo que es el acabado... Yo creo que los dos están a muy buen nivel, ¿eh? Hablamos de dos televisores premium que, bueno, te gustará más uno o te gustará más otro, ¿no? Y aquí, bueno, los mandos remotos... ¿Hay qué opinas? Este apartado te lo dejo para ti, porque tú eres poseedor del mando de Samsung y podrás... Bueno, el de Samsung es una basura, pero por lo menos es solar. El de LG, por lo menos, me gusta un poco más este mando que el que tenían antes negro piano, ¿eh? Sí. Pero bueno, yo creo que sigo echando en falta es el tema de los números. Ya, pero sí olvídate de los números. Es la tendencia, ¿eh? Pero bueno, en fin. Y nada, y poco más. Yo creo que poco vamos a... Bueno, en la frecuencia de sonido, fíjate que en la respuesta LG parece que tiene un poquito más de respuesta de frecuencia, curiosamente, frente a Samsung. Sí. Es más, pues mira, pues saca mejor nota del sonido, ¿eh? La LG. Sí. Ahí nos ha dejado un poco... Nos ha callado un poco la boca esto, ¿eh? Correcto. Porque parece que el SPL es superior, el SPL máximo en LG que Samsung. Sí. O sea que bueno, pues pensábamos que no, porque nos daba una sensación más... Bueno, al final son teles y si quieres un sonido bueno vas a tener que tirar de barra. O de VR. A ver, es un tema que sí está bien que lo analicen, pero al final yo creo que el que se compra una televisión de estas y si quiere tener un sonido un poco más espectacular que vaya en acorde al televisor, no te coges al sonido del televisor,
porque al final, bueno, el tamaño sé que el tamaño y no es lo mismo que ni una barra de sonido, ni la caja es la misma donde van integrados los tweets, los drivers y al final esto, bueno. Bueno, Óscar, para no alargar mucho el vídeo, porque al final fíjate que nos hemos ido a la horita y mira que lo queríamos hacer rápido, así que eso de las maratones que teníamos pensado va a ser que no. Si quieres vamos a resumir el vídeo en lo siguiente. Yo creo que es un empate técnico, ¿no? Y sí, lo que quiero que tú me des un razonamiento de cara a los que nos están escuchando o viendo. ¿En qué casos recomendarías la Samsung y en qué casos recomendarías la G5? Para simplificarlo aún más, porque habrá gente que cada uno tendrá sus necesidades. Entonces tú dices, bueno, haz una recomendación. ¿En qué caso recomendarías un televisor sobre el otro? A ver, en el tema de, por ejemplo, colometría y en el tema de si eres un poco maniático con los reflejos, yo creo que la Samsung es muy buen televisor, ¿vale? En cuanto a calidad de visionado, temas de películas, de escalado, de cine, ¿no? Y sobre todo en cuanto a brillo, yo recomendaría más la LG, ¿vale? Esos serían los 2 puntos. Y en cuanto a negros, cuidado, si eres muy amante del OLED, yo creo que al final acabas insistiendo más en el negro, ¿no? Que tiene la LG, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, cine, tema de negros, cobertura de negros, para mí LG. Digamos que al final los nits es un baremo que puedes decantar sobre números, pero no en una comparativa. Y en cuanto a reflejos y tema de color y podemos decir el tema gaming, porque están muy parejos, pero al final tiene ese puntito Samsung que te puede dar mejor que sobre la LG, ¿no? Vale, bueno, entonces, pero bueno, ya creo que más o menos las deja claro. Son televisores muy parejos y cada uno tiene una ventaja sobre el otro. Y al final, yo creo que con lo que hemos explicado, cada uno que decida, compres la tele que te compres, no te equivocas. Yo personalmente sí que creo que si tuviera que apostar por un tema de fiabilidad ahora mismo, y lo digo así de claro, quizá la fiabilidad ahora mismo me inspira más confianza a la Samsung, porque creo que es la madurez de ese QD-OLED que ya hemos ido viendo que no han hecho nada del otro mundo, no han cambiado ninguna estructura, simplemente han añadido capas y han mejorado un poco el procesador, pero estamos viendo que es la evolución de un televisor que ya existía. Sí. O sea, es una evolución. Un panel de cuarta generación, el de Samsung, del QD-OLED, y pensemos que al final han metido más capas y le han introducido un brillo que está muy bien, pero moderado, ¿no? Controlado. Y no han arriesgado demasiado, han sido conservadores y sabemos que es una tele que no la vas a quemar. Es muy difícil. Eso al final te da una fiabilidad que de momento LG tiene que demostrar. Claro. Entonces, claro, si quieres seguridad al final te tienes que decantar por el panel QD-OLED. Yo es el único apartado por el que creo que apostaría por Samsung, porque creo que me da ahora mismo me da más confianza que la G5, que no diga que la G5 no me dé confianza, pero me lo tiene que demostrar todavía. O sea, es que todavía cuando llevemos un año... Hay que demostrarlo con el tiempo y con pruebas de estrés. Si al final las hace el G-Fins, pues lo veremos, ¿no? Si son paneles que realmente puedan resistir o pueden estar a la altura de los QD-OLED. Te voy a hacer una pregunta que fíjate que no se nos había ocurrido mirarlo, pero no sé si a lo mejor tienes la información. ¿Se sabe algo si han variado de alguna manera los ciclos de compensación con esta estructura nueva de panel? Que yo sepa, tienen los mismos, que yo sepa. No sé si de momento no hay ninguna información adicional. Es que eso sería interesante saberlo, ¿eh? Sí, sería muy interesante porque... Acuérdate de que Samsung aprendió de cómo hacerlo y simplemente cambiando la manera de hacer esos ciclos de compensación ha hecho que los paneles de Samsung sean realmente buenos, o sea, en ese apartado. Entonces, esto habría que mirarlo, ¿eh? Esto habría que averiguarlo, a ver si había alguna variación o algo diferente. O algo diferente. Puede ser que en el caso... Yo creo que si han variado han tenido que ser sobre todo en el LG. Sí, claro. No me refería a ese. De Samsung tenemos claro que no habrán tocado nada porque ya funciona. Funciona perfectamente y no creo, pero en el LG habrá que mirarlo a ver
si hay alguien que reporte información al respecto, ¿no? De cómo lanzan los ciclos, o si son cada 10 minutos, o si ya o hace como Samsung, que sabes que Samsung incluso encendido, con el televisor encendido, ya te hace pequeños ajustes y te va haciendo pequeñas compensaciones. O sea, que la verdad que eso sí que lo hace muy bien Samsung ahora. Entonces, sería interesante. Pues nada, lo dejamos aquí si quieres. Creo que al final nos ha quedado más extendido de lo que pensábamos en un inicio. Sobre todo, darle like, suscribiros, dejar en los comentarios si queréis más vídeos como este. ¿Qué comparativas queréis, os gustaría que hiciéramos? Y bueno, si queréis que lo hagamos un poquito más ágil o os gusta este formato más extendido y tranquilo, todo eso dejadlo en los comentarios y sobre todo pasaros por nuestro canal de Telegram, que ahí estamos tanto Óscar como yo, bueno, como Gerard, como José, ¿vale? Estamos todos ahí para atender dentro de nuestras posibilidades vuestras dudas. Para resolver las dudas que tengan. Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no, Óscar? Sí, a ver si empezamos con las mini LEDs, ¿no? También hay buenos versus y habrá que empezar con ellos. Hacer una cosa, dejar en los comentarios cuál es el próximo versus que queréis que hagamos y lo hacemos. El que más, lanzar una votación en el Telegram y a ver qué sale. Bueno, pues nada, que vaya bien, un saludo y hasta la próxima. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.